¿Me confirman que se visualiza la pantalla, por favor? Voy a apagar mi cámara para que... ¿Se visualiza? Sí. Positivas. Ya, ok. Dentro de la unidad 2 que empezamos ahora, vamos a hablar sobre sobre el software. Dentro de esta asignatura trataremos por un lado lo que es el hardware y por otro lado lo que es el software. Y iremos conociendo definiciones, bueno, la definición, qué son también los sistemas operativos y los diferentes tipos de sistemas operativos que existen, los que están orientados para los computadores, los orientados para los servidores y para equipos móviles. El objetivo de esta primera parte es entender las principales partes de un sistema operativo, su funcionamiento, sus interacciones y cómo afectan al rendimiento del sistema para los diferentes tipos de sistemas operativos que vamos a revisar, que son de escritorio, para equipos móviles y de servidores. También conocer el concepto de una máquina virtual, tipos de máquinas virtuales y funcionamiento de máquinas virtuales con respecto al software que vamos a abarcar. Ahora, cuando nosotros hablamos de software, ya habíamos anteriormente indicado que el software es el componente, es uno de los componentes de un computador que hace referencia a la sección intangible, es decir, que existe, que está ahí, pero que nosotros no lo podemos tocar. El software es un término informático que hace referencia a un programa o a un conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. Habíamos trabajado, también habíamos hablado que el software está compuesto por una serie de ¿qué era? ¿Sí? ¿Quién se acuerda? Una serie de de qué cosas es lo que está compuesto el software, o qué son los componentes de un software, ¿cuáles son? ¿Quién se acuerda? Instrucciones. Instrucciones, correcto, ¿no es cierto? Son instrucciones eh, que permiten ejecutar diferentes tareas, ¿ok? Entonces esas instrucciones habíamos dicho que tenían que tener un orden, tenían que tener una estructura para poder trabajar. Cuando habíamos hablado de los esquemas o del diseño de las computadoras, decíamos que dependiendo de la arquitectura en la que se encontraba, estas instrucciones podían estar almacenadas en ciertos lugares. Tanto en memoria RAM habíamos hablado, pero también habíamos hablado de unas instrucciones almacenadas en la memoria ROM. ¿Qué era la memoria ROM? ¿Quién se acuerda? Una memoria de solo lectura que ya viene instalada desde fábrica en el ordenador. Correcto, ¿no es cierto? Habíamos dicho que es una memoria de solo lectura y que viene ya con las instrucciones grabadas desde fábrica cuando se construye este componente, ¿no es cierto? Para agregarle en el computador. Ahora, entonces, por lo tanto, entonces hemos dicho que el software es un término informático que hace referencia a un programa, un conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. Reducido a lo que dijimos, es un conjunto de instrucciones que permiten trabajar con datos, ejecutar ciertas tareas sobre los datos con la finalidad de automatizar la operación que se quiera realizar. Ahora, de acuerdo al uso que se le da al software, se clasifica en el software del sistema, software de programación y software de aplicaciones. Y vamos a ir viendo cuál es la diferencia de cada uno de estos. Esta clasificación solamente de acuerdo al uso que le damos al software. El primero
es el software del sistema. El software del sistema es el conjunto de programas preinstalados en el computador o sistema informático y que permite interactuar con el sistema operativo. Hace el control de la transferencia de recursos, la administración, por ejemplo, de componentes como la memoria RAM, el acceso a los periféricos o al disco duro. Algunos de los ejemplos de software del sistema tenemos, por ejemplo, cargadores de programas, programas utilitarios básicos, líneas de comando, etc. ¿Ok? También tenemos el software de programación. Es ese conjunto de herramientas y utilidades que permiten a los programadores desarrollar programas informáticos, crear más software. Es un programa que me ayuda a crear más software utilizando diferentes lenguajes de programación o base de datos. Incluye de manera general editores de textos, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, etcétera, que ya iremos revisando cada uno de ellos. En síntesis, el software de programación es el software que a partir del cual me permite crear más software. Dentro del software de programación existen diferentes entornos de desarrollo integrados o también llamados con las siglas IDE, que son entornos de desarrollo integrados. ¿Qué significa? Son plataformas o conjuntos de programas que están orientados a cubrir un ciclo completo en el desarrollo de software. ¿Ok? Es decir, un IDE es la agrupación de varios programas que me permiten crear nuevo software, cumplir todo ese ciclo para crear nuevo software. Algunos pueden incluir también compiladores o intérpretes. La mayoría de IDEs modernos son gráficos, incorporando interfaces GUI de alto nivel. ¿Qué son las interfaces GUI? Son las interfaces gráficas de usuario, es decir, todas aquellas aplicaciones que para yo manipular esa aplicación tengo componentes visuales como son ventanas, como son iconos, etc. No es a través de una línea de comando, sino que tiene componentes visuales. Los IDEs pueden estar enfocados en un único lenguaje de programación o múltiples lenguajes de programación, es decir, en un mismo IDE yo puedo crear programas de diferentes lenguajes de programación. Sí, hay lenguajes de programación como por ejemplo Python, Java, C, C Sharp, etc. ¿Cierto? Entonces, existen IDEs que me permiten crear nuevos programas utilizando diferentes lenguajes de programación. Ya, eso hablamos sobre el software de programación. El siguiente tipo que había nombrado es el software de aplicación. Son los programas de aplicaciones o conjunto de programas informáticos generalmente instaladas en el sistema por el usuario y diseñados para llevar a cabo un objetivo determinado y concreto de tipo lúdico, instrumental, comunicativo, informativo, etc. Social, etc. Es diseñado y comercializado aparte del software del sistema que viene incorporado de fábrica al computador y su selección e instalación en el sistema es a total libre albedrío del usuario. En este caso podemos tener dentro del software de aplicación aplicaciones de negocio, aplicaciones de utilería, aplicaciones de oficina, etc. Adicional a los tres que habíamos
analizado, también tenemos el software malicioso o malintencionado. ¿Cuál creen que es el software malicioso o malintencionado? Como un troyano. Los diferentes tipos de virus, ¿no es cierto? Malwares, etc. Conocido como malware, es un software diseñado específicamente para obtener acceso a un equipo o dañarlo sin que el usuario tenga conocimiento. Hay distintos tipos de software malicioso, ¿no es cierto? Tenemos los spyware, tenemos también virus, gusanos, troyanos, etc. Para determinar si el software es malicioso, se considera la intención de su creador más que sus características. ¿Okay? Por ahí suelen salir virus en donde, por ejemplo, se encriptan sus datos y necesita una clave de desencriptación. Hay otros software maliciosos que eliminan información de su disco duro. Entonces, dependiendo más de qué es lo que hace, con qué intención, fueron construidos. Ahora, de acuerdo al tipo, ¿no es cierto?, tipo de software, pero ahora habíamos visto de acuerdo al uso, también tenemos de acuerdo a la licencia o según su licencia. ¿Qué es una licencia? ¿Quién me dice qué es una licencia? ¿Quién tiene licencia de conducir? Es un documento o algo reglamentario para que un software pueda funcionar. Exacto, ¿no es cierto? Es un permiso con el que usted cuenta para que usted pueda realizar una actividad. En este caso, si hablamos del de conducir, es el permiso que usted tiene para conducir un vehículo. Si estamos hablando de una licencia de software, es el permiso que tiene el usuario para poder utilizar ese software. Entonces, la clasificación del software de acuerdo a su licencia, tenemos software sin licencia, software propietario o privativo y el software libre. El software sin licencia es el caso de los programas desarrollados internamente en multitud de empresas para satisfacer necesidades propias. Es decir, dentro de una organización yo cumplo con un determinado proceso que solamente tal vez se lo lleva en esta organización, o la manera en la que se lleva es diferente a otra organización para la cual se construye un software a la medida para esa organización. Entonces puede ser que dentro de la misma departamento de TICS de esa organización, los programadores creen un software a la medida para esta funcionalidad que requiere. Tampoco se suele especificar ningún tipo de licencia en los scripts utilizados por los administradores de sistemas para realizar sus labores diarias. Entonces, ¿por qué sin licencia? Porque es de uso, no es difundido para utilización de cualquier persona, sino dentro de una organización, y dentro de la organización no necesito ningún tipo de licencia para utilizar porque fue construido dentro de la misma. Esto se da porque es una práctica común que los diseñadores de páginas web reutilicen código. Con respecto al software propietario, es el software que se comercializa con licencia restrictiva. Solo está permitido instalar el software en un único equipo, y hacerlo durante la instalación es necesario introducir un código de activación o licencia. La manera de controlar una licencia generalmente son a través de códigos de activación de la licencia, a partir de la cual usted puede ocupar todas las funcionalidades del software. Hay ciertos casos en que usted puede utilizar un software con una versión limitada que no necesita la licencia, pero que no le puede sacar provecho a todas las bondades que tiene un determinado software, porque ya la versión completa únicamente es comercializada o es utilizada a través de una licencia que requiere de un código de activación. Un ejemplo, ¿cuál puede ser un software
propietario. El antivirus, por ejemplo. Sí, uno que sea propietario, pero ¿qué nombre? Porque también hay otros que son libres. ¿Cuál puede ser? Bueno, el ESET en este caso. Ok, ese es un antivirus propietario que requiere de una licencia para utilizar todas sus funcionalidades. Hay versiones también libres que tienen funcionalidades limitadas de ese antivirus. Ahora, cuando hablamos del software libre, es todo software que cumple con tales. ¿Cuáles son estas? La libertad de usar el software, la libertad de estudiarlo y adaptarlo, la libertad de distribuirlo y la libertad de mejorar el programa y hacer pública de esas mejoras. La licencia pública general se llama GPL. Cuando usted escuche una licencia GPL, significa que es una licencia de software libre, ¿sí? Puedo utilizar de manera libre, puedo estudiarlo, puedo adaptarlo para una necesidad específica que tenga, puedo seguir distribuyendo ese software, incluso mejorarlo, cambiar cierta funcionalidad, agregar otra funcionalidad y ahí difundirlo. Los programas de software libre también tienen licencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa que también tienen licencias? Me van a decir, hay casos en que, por ejemplo, yo puedo utilizar simplemente el software, pero no puedo modificar. Entonces, dependiendo de la necesidad que yo quiera, no solamente la utilización, sino necesito adaptar para algo específico que se trabaja dentro de una organización, pues se necesita en ese caso una licencia, a pesar de yo que puedo utilizarlo libremente. Nos vamos a ir un ratito acá y vamos a revisar el video que les había pedido y vamos a centrarnos un poquito en el primer caso, el software de el sistema operativo, los sistemas operativos.
¿Se escucha ahí? Es el conjunto de programas asociados Está algo bajo el volumen. suministrados por el usuario, los adquiridos en empresas especializadas y los redactados por los propios usuarios. El software de un computador se compone de ¿Se escucha mejor? control, dentro del cual se incluye el sistema operativo, objeto del presente tema, el intérprete de órdenes y programas de diagnósticos y mantenimiento. Por otra parte, tenemos las utilidades generales, que son programas como compactar disco, antivirus, compresión de datos, procesadores de lenguajes, etc. Son una serie de programas que nos ayudan a utilizar eficientemente el computador. Y por último, tenemos el software de aplicaciones, que incluye los programas que realmente interesan a los usuarios: caja electrónica, navegador, programa para ver la contabilidad, videojuego, etc. Un sistema operativo es un programa o conjuntos de subprogramas o módulos de control que tienen por objeto facilitar el uso del ordenador y conseguir que éste se utilice eficientemente. A lo largo de las lecciones de este tema veremos claramente cómo se realizan estas tres misiones. Primero, control; segundo, facilitar el uso del computador; y tercero, uso eficiente para aprovechar al máximo los recursos hardware de que disponemos. Las funciones principales de un sistema operativo son facilitar el uso del ordenador, concretamente la comunicación entre el ordenador y el usuario. En segundo lugar, gestionar y asignar recursos hardware a los programas. Estos recursos hardware son el procesador, la memoria y los periféricos. En tercer lugar, gestionar y mantener archivos en la memoria externa. En cuarto lugar, proteger los datos y programas. Quinto, identificar y autentificar a los usuarios. Sexto, contabilizar la utilización de los recursos. Y otra serie de funciones que veremos a lo largo de esta y próximas lecciones. En consecuencia, los principales recursos que gestiona el sistema operativo son los que se indican en la figura. Por una parte tenemos la gestión del procesador, que será el objetivo de la lección 4.2. En segundo lugar, la gestión de memoria, que analizaremos en detalle en la lección 4.3. En tercer lugar, la gestión de entradas y salidas, que será el objetivo de la lección 4.4. Y por último, la gestión de archivos, que será el tema que vamos a ver en la lección 4.5. El sistema operativo dentro de los niveles conceptuales de complejidad. Como vimos con detalle en el tema primero, el estudio y diseño de un computador es de una gran complejidad, por lo cual se suele hacer considerando distintos niveles conceptuales de complejidad, tal y como se muestra en esta figura. El nivel más complejo, de más detalle, es el dispositivo electrónico, luego el nivel de lógica digital, micromáquina, máquina, sistema operativo, máquina simbólica, y en la cima de esta pirámide se encuentran los usuarios y las aplicaciones. En el tema 3 hemos considerado con cierto detalle los niveles de micromáquina y de máquina, lenguaje máquina y observador. En el tema presente vamos a tratar sobre los sistemas operativos. Como vemos, el nivel de sistema operativo se encuentra en la parte superior de los distintos niveles. Por otra parte, los programas de aplicación y los usuarios ven al computador como una máquina simbólica que proporciona lenguajes de alto nivel, editores y órdenes del sistema operativo. Por debajo de la máquina simbólica se encuentra la máquina operativa o sistema operativo, que contiene programas o módulos que proporcionan distintas utilidades que se lanzan a ejecutar mediante llamadas al sistema o instrucciones virtuales, y que analizaremos a continuación con más detalle. En esta figura he considerado el nivel de máquina simbólica, el nivel de máquina operativa y el nivel de máquina convencional. En el nivel de máquina simbólica he incluido los compiladores, editores y la interfaz de usuario del sistema operativo, que incluye el intérprete de órdenes, también conocido con el nombre de concha o en inglés shell. En esta figura lo que trato de poner de manifiesto es que los módulos del sistema operativo se lanzan a ejecutar mediante llamadas al sistema, de tal manera que las órdenes por medio de la concha se transforman en llamadas al sistema, y también los compiladores y los editores
transforman nuestros programas o nuestras órdenes en llamadas al sistema e instrucciones en lenguaje. Otra forma de ver lo que acabo de explicar es considerando la figura que muestro en el lenguaje. Los usuarios y las aplicaciones se comunican con el sistema operativo a través de una interfaz de usuario concha o shell. La interfaz de usuario se utiliza con un lenguaje de control o de órdenes. Las órdenes son captadas y traducidas a llamadas al sistema por un intérprete de órdenes que forma parte de la concha. Y cada llamada al sistema operativo ejecuta un módulo que proporciona el servicio requerido. Obviamente estos módulos lo que hacen es lanzar a ejecutar programas escritos en instrucciones. La interfaz de usuario a la que me he referido puede ser de distinta naturaleza. Puede ser líneas de texto, esta interfaz también se denomina de líneas de órdenes, o puede estar compuesta por menús de opciones y puede utilizar iconos y también puede utilizar ventanas. Se puede trabajar desde Windows con la interfaz de línea de órdenes, sencillamente yendo a la opción todos los programas, accesorios y símbolo del sistema. Entonces nos aparece una ventana que constituye la interfaz de línea de órdenes del Windows. En esta imagen tenemos dos ejemplos de órdenes del sistema operativo lanzadas desde la interfaz de líneas de órdenes. La primera de ellas es la instrucción date. Esta orden sencillamente nos indica la fecha actual del sistema y nos da la posibilidad de cambiar dicha fecha. La otra orden del sistema operativo es dir. Esta orden lo que hace es listar el contenido de un directorio. Aquí vemos un directorio users Alberto y nos muestra los subdirectorios que compone este director y, en este ejemplo, un archivo, indicándonos también la capacidad que ocupa. De esta manera podríamos utilizar distintas órdenes del sistema operativo. Dentro del contexto de la interfaz de línea de órdenes, si damos la orden help, el sistema nos muestra un listado, resumen de todas las órdenes que contiene dicho sistema operativo. Los sistemas operativos actuales suelen utilizar una interfaz más sofisticada y mucho más cómoda de utilizar, que es un tipo de interfaz que se denomina GUI, Graphic User Interface, o en español interfaz gráfica de usuario. Por ejemplo, la interfaz de Windows es como se muestra en la figura. Las interfaces de tipo GUI nos proporcionan la posibilidad de utilizar ventanas, menús e iconos. Arranque del ordenador. Al encender el ordenador, primero se le hace ejecutar un programa de autodiagnóstico de encendido que está ubicado en la ROM del ordenador. Este programa identifica la memoria, los discos, teclado, ratón, comprobando su correcto funcionamiento. Y a continuación se ejecuta un pequeño cargador inicial que está también en la ROM. Este cargador inicial carga en la memoria principal un cargador más sofisticado que a su vez introduce en la memoria principal una parte del sistema operativo que se llama residente y que debe permanecer permanentemente en la memoria principal. Una vez que se ha cargado el residente, nos aparece una invitación para que el usuario inicie su trabajo. Es decir, nos aparece la interfaz del intérprete de órdenes, que en el caso de Microsoft se denomina escritorio. A lo largo de la breve historia de los computadores se han desarrollado multitud de sistemas operativos. En estas gráficas muestro el uso de los mismos en la actualidad. Como vemos en esta gráfica, el sistema operativo más utilizado es el Windows de Microsoft, estimándose en el 81% el número de equipos que lo utilizan. En segundo lugar está el sistema operativo Mac con el 10%, el Linux con el 5% y sistemas operativos para equipos móviles del 4%. La distribución de los sistemas operativos de equipos móviles lo tienen en esta gráfica. En la actualidad el mercado es dominado por el sistema operativo Android con un 53% de usuarios, seguido del iOS con el 28% y otros un 19%.
por lo que respecta al 81% de sistemas operativos Windows, en esta gráfica tienen cómo se distribuyen. La gran mayoría corresponden al Windows 7, el 69%, seguido del reciente Windows 8, y luego tenemos el Windows XP, el Vista y el Windows NT. En este enlace pueden ver esta información de forma actualizada. El panorama del uso de sistemas operativos en los supercomputadores del top 500 es muy distinto. Así, la mayoría de ellos, concretamente 485 de los 500 equipos considerados, utilizan Linux. 12 utilizan Unix, 2 Windows y 1 una mezcla de sistemas operativos. En esta dirección web pueden obtener información actualizada sobre esta cuestión. A continuación voy a describir brevemente las características más relevantes de los sistemas operativos a los que me refiero. El sistema operativo de mayor difusión, como acabamos de ver, es el de Microsoft. La primera versión se llamó MS2, son las iniciales de Disk Operating System. Era un sistema operativo que estaba proyectado considerando que todos los programas y datos se encuentran en el disco mágico. Y fue adoptado por IBM como sistema operativo estándar para el IBM PC. Inicialmente era para microprocesadores de 16 bits, tipo monousuario y con una interfaz de línea. En 1990 se comercializó el Windows 3.0, que ya contenía una interfaz de menús. En 1995 se lanzó el Windows 95, que ya contenía una interfaz de usuario gráfica completa. Y Ya, hasta aquí dejo de compartir. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ya es luego viendo una evolución de una marca específica de sistema operativo que se llama Microsoft. Pero antes de continuar, habíamos visto en el video que cuáles son las principales funciones de un sistema operativo. Son 4. ¿Quién me ayuda? ¿Con cuáles eran? Facilitar el uso del ¿Facilitar el uso de qué? ordenador. No les escucho, está medio entrecortado. Y por ahí, o si no me escriben por el chat para irles leyendo. ¿Están escribiendo? En lugar protegerlo. Ya, por ahí nos dice que una de las funciones era facilitar el uso del computador. ¿Por qué? Imaginemos que nosotros tenemos el computador y tenemos solamente la parte física, que es el hardware, ¿no es cierto? Habíamos hablado que el computador, el hardware, interpreta solamente bits, unos y ceros. A eso se hace referencia a la facilitar el uso del computador. El sistema operativo es el software que nos permite comunicar a los seres humanos con el computador, nos permite interpretar lo que nos quiere decir el hardware y viceversa. Permite también
que nuestras instrucciones puedan ser entendidas también por el hardware. Entonces, permiten la facilidad del uso del computador. Ok. Mal fuera que nosotros pudiéramos solamente interpretar unos y ceros y entender qué es lo que está haciendo o pedirle todo al hardware que haga a través de instrucciones de unos y ceros. Primera función. ¿Cuál era la segunda? Voy a pedir irles nombrando, chicos, para ver quién se anima a participar. Mateo Ochoa. ¿Cuál era la segunda u otra más? Otra de las funciones del sistema operativo. Administrar archivos. Administrar archivos, ¿no es cierto? Era mantener o gestionar y mantener archivos. Ok. ¿A qué se hace referencia o qué les viene a la idea con administrar los archivos? ¿Qué son los archivos? Información, ¿no es cierto? La manera en donde yo, por ejemplo, almaceno la información, es el que permite, me ayuda a almacenar la información en los diferentes dispositivos de almacenamiento. Otra de las funciones del sistema operativo. María Rosa. Identificar y autentificar usuarios. Identificar. Son una de las funciones que son funciones, pero habíamos hablado de cuatro principales funciones, que la una era facilitar el uso del computador, la administración o la gestión de los archivos, del almacenamiento de los archivos. Otra súper importante es gestionar los recursos de hardware, es decir, es el que me permite que haya un uso eficiente de los diferentes recursos de hardware. ¿Cuánta memoria es el que controla? ¿Cuánta memoria, por ejemplo, memoria RAM yo necesito para que se ejecute un determinado programa? ¿Cuánto necesito del procesador para que ejecute ciertas instrucciones que se requieren, etcétera? Entonces, otra de las funciones principales del sistema operativo es gestionar y asignar recursos de hardware a los diferentes programas que se están ejecutando dentro del computador. Entonces, él es el que distribuye todos estos recursos para que puedan funcionar los programas. Recursos como cuáles, como el procesador, la memoria RAM y los diferentes periféricos con los que vamos a interactuar con el computador, ya sea de entrada o de salida. Esa es otra de las funciones que tiene el sistema operativo. Entonces es administrar el uso eficiente de los recursos del hardware para asignarles a los diferentes programas o aplicaciones. Y nos falta una. ¿Quién me ayuda con la otra? ¿Quién me ayuda con la otra? ¿Quién se acuerda por ahí? La ejecución de los programas. Ya, la ejecución como tal, o proteger la información y la ejecución de los programas también. Sería la siguiente función del sistema operativo. ¿Ok? Ahora, nosotros habíamos hablado, o ustedes tienen una materia de sistemas operativos 1. ¿Qué sistema operativo están viendo ustedes? Linux. Linux, ¿no es cierto? Dentro de Linux, ¿qué distribución de Linux están viendo? Estamos empezando con OpenSUSE. OpenSUSE, ok. Ahora, bueno, la idea es que al final de ustedes en la materia vayan trabajando con sistemas operativos. Principalmente los que vamos a trabajar son sistemas operativos de servidores. ¿Ok? Para poder relacionarse o interactuar el usuario con el sistema con el computador, el sistema operativo nos presenta una interfaz de usuario. Y esta interfaz de usuario puede ser de varios tipos. ¿Con qué interfaz de usuario están trabajando ustedes en sistemas operativos 1?
en línea de comando tal vez, o están trabajando con una interfaz gráfica? Empezamos con comandos, pero ahora estamos en gráfico. Ya, ok, entonces, la manera en que yo me puedo dar órdenes al sistema operativo puede ser de diferentes maneras a través de estas interfaces de usuario. Una de estas es a través de la línea de comandos, en donde yo a través de comandos escritos doy una determinada orden al sistema operativo. En el ejemplo que teníamos en el video era, por ejemplo, yo quería listar los directorios de todas las carpetas de un determinado directorio del computador. O por ahí también se emitió una orden para visualizar la fecha actual. ¿Ok? Entonces, yo me relaciono, interactúo con el computador a través de la línea de comandos, a través de comandos emitidos o escritos a través de la interfaz de línea de comandos. Tenemos también otra interfaz, que es la interfaz gráfica, o llamada, ¿cómo se llamaba la interfaz gráfica? ¿Cómo se llama? GUI. Correcto, que son la traducción de sus siglas en inglés de interfaz gráfica del usuario. Ahora, yo me relaciono con el computador a través de diferentes elementos como son las ventanas, los botones, menús, etc. ¿Ok? Ahora, dentro de los sistemas operativos, de acuerdo a los equipos en los que funcionan, estos se pueden clasificar en sistemas operativos de servidores, en sistemas operativos de escritorio, ¿no es cierto? Y sistemas operativos para dispositivos móviles. Cada uno tiene sus especificidades de acuerdo a la función que cumplen cada uno de los equipos en los que se va a instalar el sistema operativo. Ahora, vamos a trabajar en la siguiente hora que tenemos, en esta hora que tenemos más bien, no en la siguiente. Déjenme. Ay, por aquí me han estado escribiendo el chat y ya me he visto. Necesitar el uso del ordenador, gestionar y mantener archivos, proteger los datos de los programas, gestionar y mantener archivos, correcto. Y se visualizan las diapositivas, ¿no es cierto? Ya. ¿Se visualizan las diapositivas? No. A ver qué estaré visualizando. Entonces. ¿Ahí se visualiza? Sí, ahí sí. Ya, entonces, adentrándonos ya en el sistema operativo, podemos decir que un sistema operativo es un programa que cuando arrancamos o inicializamos el ordenador se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, permitiendo así la comunicación entre el usuario y el ordenador. ¿Ok? Por lo tanto, habíamos visto también en el video los diferentes niveles en donde tenemos al usuario
las aplicaciones al sistema operativo y el hardware. Ese es el nivel de interacción que tenemos. Nosotros los usuarios no podemos interactuar directamente con el hardware porque no nos entenderíamos. Cada uno maneja un lenguaje diferente. Para eso, ¿no es cierto?, para traducir todo ese funcionamiento del hardware de la parte física, está el sistema operativo, que es el que se encarga directamente de interactuar con el hardware para nosotros poder interactuar. Ahora, intermedio entre el usuario y el sistema operativo, podemos interactuar el usuario directamente con el sistema operativo, pero también podemos interactuar de manera intermedia a través de diferentes aplicaciones que se instalan sobre los sistemas operativos y que nosotros interactuamos con la aplicación. La aplicación es interpretada por el sistema operativo y el sistema operativo es que traduce todas esas órdenes para que sea procesado o trabajada a través del hardware. Y viceversa, lo mismo. El hardware obtiene sus resultados de su procesamiento, emite esa información al sistema operativo. El sistema operativo emite la aplicación en un lenguaje que sea comprensible para la aplicación y la aplicación es la que nos muestra los resultados a los usuarios. Este resultado, como se generó aquí desde el hardware, a la manera en la que nosotros la percibimos es totalmente diferente. Es la misma información, pero representada de manera diferente para una comprensión del usuario. Entonces, ¿qué hace un sistema operativo? Los sistemas operativos controlan los archivos y otros recursos a los que pueden acceder los programas o aplicaciones una vez que se lo ejecuten. También determina qué aplicaciones se ejecutan en el orden indicado y durante cuánto tiempo se van a ejecutar. Gestiona el intercambio de memoria interna entre varias aplicaciones. Envía mensajes al usuario sobre el estado de funcionamiento y errores que se puedan presentar. Se encarga de la entrada y salida de los datos hacia o desde los dispositivos de hardware que están conectados y puede realizar un procesamiento en paralelo. En resumen, lo que hace el sistema operativo con todas estas acciones que nos están aquí numerando o nos están listando es que el sistema operativo gestiona los diferentes recursos que tiene el computador de manera que puede asignar a las diferentes aplicaciones los recursos necesarios para que éstas trabajen e incluso trabajen de manera simultánea. Actualmente los sistemas operativos son multitarea y multiusuario. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden ejecutar simultáneamente varias tareas y que pueden trabajar sobre un sistema operativo varios usuarios. Entonces, el sistema operativo lo que hace es gestionar esos usuarios para las diferentes tareas que se están ejecutando a través de los diferentes programas, así como a los diferentes, por los diferentes usuarios que también pueden estar trabajando sobre un sistema operativo. Primero, recursos, todo tipo de recursos físicos como son la memoria, procesador y dispositivos de entrada y salida. Y el procesamiento en paralelo hace referencia justamente a lo que les acabo de decir, que el sistema operativo, en un sistema operativo o un sistema operativo puede ejecutarse simultáneamente varias aplicaciones. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en su computador, ustedes pueden estar trabajando o pueden estar navegando a través de cualquier browser y por detrás, en segundo plano, también está funcionando o está corriendo simultáneamente, por ejemplo, el antivirus. Entonces, permite la ejecución en paralelo de diferentes aplicaciones. ¿Me siguen hasta aquí, chicos? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Sí. Ya, ok, entonces continuamos. Realmente no me responden. Ya. Dentro de las partes de un sistema operativo tenemos el kernel,
la interfaz de usuario, el controlador de dispositivos. ¿De cuáles? Los sistemas de archivos, sistemas de protección, sistemas de entrada y salida, la gestión de procesos, la gestión de la memoria principal, la gestión del almacenamiento secundario. Eric Loja y Brian Mora. Y Brian Mora. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Ya. Disculpe que me conecte hasta ahora. Se me fue la luz a las 8 de la mañana y bueno, acaba de volver. Sí, ya les estoy registrando la asistencia a los dos. A ver, Eric. Amable, gracias. Loja. Listo. Tenemos también la gestión del sistema de comunicaciones y el gestor de recursos como tal. Ahora, hablando un poquito de cada una de estas partes, vamos a ver el kernel. El kernel es el núcleo del sistema operativo, ¿sí? Es el programa del sistema operativo como tal. Lo primero que se carga cuando arranca un computador es el kernel, ¿no? Proporciona un control de nivel básico sobre todos los dispositivos de hardware de la computadora. Sus principales funciones es leer los datos de memoria, escribir datos en memoria, procesar órdenes de ejecución, determinar cómo funcionan, reciben y envían datos los dispositivos, como el monitor, teclado, mouse, etc. Y cómo interpretar los datos recibidos de las redes. ¿Ok? Entonces, cuando usted arranca el sistema operativo, cuando enciende el computador y lo primero que arranca es el sistema operativo, está funcionando el kernel para la detección de los diferentes recursos que tiene el computador. Ahí sabe o va cargando, identificando cuánta memoria RAM tiene, qué tipo de procesador, qué velocidad del procesador tiene, cuáles son los dispositivos de almacenamiento con los que cuenta para poder trabajar, etc. De igual manera, es el que permite interactuar con la memoria para traer y llevar información a memoria. Otra de las partes del sistema operativo es la interfaz de usuario. Es la que permite al usuario interactuar con el ordenador. Y esta, como habíamos dicho hace un momento, puede ser a través de líneas de comando o la interfaz gráfica. Comerás. También tenemos otra parte importante que es el controlador de dispositivos o drivers, ¿sí? Permite que el sistema interactúe con cualquier periférico. Su uso es recomendable para evitar problemas, mejorar la seguridad y la experiencia del usuario. Cuando usted conecta un nuevo dispositivo o por primera vez conecta un dispositivo a su computador, en ciertos casos o la mayoría de casos ya lo reconoce automáticamente y está listo para trabajar con ese dispositivo, ya sea un mouse, ya sea una impresora, etc. ¿Por qué? Porque todos esos programas o sus controladores ya vienen incluidos dentro del sistema operativo. Hay casos en que cuando yo conecto un determinado dispositivo no es reconocido por el sistema operativo y lo que necesitamos es instalar ese controlador, ese software, ese driver, ese programa para que el sistema operativo reconozca al nuevo dispositivo que se acaba de conectar.
Otra de las partes son los sistemas de archivos. Asigna el espacio a los archivos, administra el espacio libre y el acceso a los datos resguardados. Es decir, va dando las órdenes en qué lugar o en qué sectores del disco duro se tiene que almacenar cierta información. Gestiona también el espacio utilizado y libre de los discos duros o los dispositivos de almacenamiento y el acceso a los datos que están almacenados en los mismos. Eso es función también de una parte de la función del sistema operativo a través de su sistema de archivos. Estructura la información guardada en la unidad de almacenamiento y la mayoría de sistemas maneja su propio sistema de archivos. Los diferentes sistemas operativos manejan diferentes sistemas de archivos. Ya irán viendo ustedes cuando instalen las diferentes versiones, por ejemplo, de Linux, qué tipo de sistemas de gestión de archivos utiliza cada uno de estos sistemas operativos. Tenemos también el sistema de protección, obliga a utilizar mecanismos de protección, controla el acceso de los programas y de los usuarios a los recursos del sistema, me permite establecer las típicas inicios de sesión a través de claves, reconocimiento facial, pines, etcétera, asignar diferentes roles a los usuarios que estoy creando dentro del computador, dentro del sistema operativo, para que se limiten a realizar ciertas acciones sobre el equipo. También tenemos los sistemas de entrada y salida. Está formado por un sistema de almacenamiento temporal, una interfaz de manejadores de dispositivos y de otros dispositivos concretos, ¿no es cierto? Este sistema de entrada y salida es un sistema que gestiona la utilización de todos los dispositivos de entrada y salida. Es el que a través de este único sistema yo puedo evitar colisiones, puedo enviar señales al dispositivo que necesito recibir señales de un determinado dispositivo sin que exista una colisión entre los mismos, entre la información que ingresa y sale a los diferentes dispositivos de entrada y salida. Gestión de procesos, por ejemplo, dice encargado de crear, finalizar y reanudar procesos, ofrece mecanismos para que los procesos puedan comunicarse y sincronizarse. Gestión de la memoria principal, ¿no es cierto? También cuánta memoria se está utilizando, me permite ver qué programas o asignar a cada uno de los programas la memoria que sea requerida, e incluso me permite administrar también ese porcentaje de memoria. Gestión del almacenamiento secundario, es necesario un sistema operativo puesto que la memoria principal es volátil y además muy pequeña para almacenar toda la información con la que podemos trabajar. Entonces gestiona también todo lo que es el almacenamiento secundario, en donde es el almacenamiento permanente. Sistema de comunicaciones, y tenemos el gestor de recursos, gestiona los dispositivos de entrada y salida. Voy a irles mostrando un poquito para que se vean los diferentes. Voy a compartir toda la pantalla. Cada uno de estos componentes, o podamos identificar estos componentes. Tenemos todos, por ejemplo, porque ya está esta parte es bastante teórica, entonces vamos viendo. Acá. Interfaz de usuario fácil, ¿no es cierto? La que trabajamos, nosotros tenemos diferentes, el escritorio, tenemos iconos, tenemos menús, etcétera, que esta es una interfaz gráfica, ¿no es cierto? Y tenemos una interfaz a través de líneas de comando, en donde nosotros tenemos el intérprete de comandos. Por ejemplo, en Windows tenemos el símbolo del sistema, en donde yo puedo dar órdenes a través de diferentes comandos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el comando CD, que es para cambiarme de directorio. Cambio de directorio, voy al disco C. Tengo el comando dir para
listar todas las carpetas o directorios que tiene una determinada unidad o un determinado directorio otra vez. Y así tengo diferentes órdenes que yo puedo dar a través de la escritura de un comando en este tipo de interfaz. Esas serían las interfaces de línea de comando. Tenemos el controlador del dispositivo o driver también, ¿no es cierto? Por ejemplo, si me voy al administrador de dispositivos, que es otra de las funciones del sistema operativo, aquí están clasificados los diferentes dispositivos por tipos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí están para cámaras, acá están todos los que sean conectados que son cámaras, acá están todos los que son impresoras, por acá ustedes encuentran lo que es, aquí están monitores, teclados, etcétera, ¿no? Cada uno de estos dispositivos para funcionar necesitan de un controlador o de un driver, que es el software que me permite comunicar con el sistema operativo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el controlador, si se alcanza a ver, no sé, la letra está muy pequeña, y aquí ustedes tienen el detalle del controlador o del software que requiere esta cámara USB 2 HCVC para funcionar. Estos son los controladores que yo necesito instalar para que funcione, se reconoce esta cámara. Generalmente la mayoría de dispositivos son plug and play. ¿Qué significa plug and play? Que yo al momento de conectarla al computador son reconocidos por el computador de manera automática. ¿Por qué? Porque el sistema operativo tiene cargado previamente una infinidad de programas o una infinidad de drivers para reconocer diferentes tipos de dispositivos. Suele existir dispositivos que son muy nuevos o muy poco comunes, que a veces no existen cargados los drivers, entonces es necesario cargar, instalar el driver para el reconocimiento del dispositivo. Entonces aquí ustedes pueden ver cuál es el driver, el software que utiliza el sistema operativo para poder interactuar con un determinado dispositivo de entrada o salida. Pueden ustedes ir abriendo ahorita las ventanas. Esta ventana usted la abre directamente digitando aquí administrador de dispositivos. O si tienen el equipo. Tengo en equipo también hacemos clic derecho. Mostrar más opciones en propiedades. Ya, y aquí tenemos información propia del computador, pero por aquí también suelo tener el administrador de dispositivos. Aquí está, administrador de dispositivos, y abro la misma ventana. Entonces aquí yo puedo ver todos los dispositivos que están conectados a mi computador que han sido reconocidos. Habíamos visto que el otro componente, sistemas de archivos, ¿no es cierto? Acá mismo. Y vamos por el disco duro más bien. Por ejemplo, el disco C, vamos a mostrar más propiedades. El tema de protección también. Bueno, estos están más relacionados
cuando el sistema operativo, por ejemplo, detecta un sobrecalentamiento, supongamos algún dispositivo del procesador, que es uno de los más comunes que se suelen sobrecalentar, pues como medida de protección o de precaución, apaga directamente el computador antes que se queme ese componente. Ese es un sistema de protección. Sistemas de entrada y salida, que están relacionados a lo que habíamos visto de los dispositivos, la entración de dispositivos que ya vimos. Gestión de procesos también. Podemos abrir el administrador de procesos. Presionamos control al suprimir. Tenemos el administrador de tareas. Y dentro de aquí podemos ver los procesos que está manejando este computador en este momento. Por ejemplo, aquí están los procesos. Yo puedo desde aquí detener algún proceso, eliminar algún proceso, porque están, todos estos procesos están corriendo de manera simultánea y todos estos están utilizando CPU, memoria, disco y la tarjeta de red. Entonces aquí más o menos yo tengo una perspectiva para conocer cuál es el software que más me está consumiendo recursos, que es en el caso que tuviera algún inconveniente, ¿no es cierto? Y necesitaría conocer ese dato. Tengo aquí los procesos, usted puede manipular esos procesos y puede finalizar ese proceso, etc. Gestión de la memoria principal también. Aquí solo les voy a mostrar la información, pero también podemos cambiar las configuraciones de la memoria. Entonces, por ejemplo, el rendimiento. En rendimiento vemos cuánto se está utilizando aquí de los diferentes recursos que tenemos. En este caso se está utilizando como el 50% aproximadamente de la memoria RAM que tiene disponible el computador. También pueden ver lo mismo con el nivel de utilización de los recursos como el CPU, disco duro, Ethernet. ¿Ya? Gestión del almacenamiento secundario, sistema de archivos, me parece que se llama este. Aquí tenemos con respecto al almacenamiento de los discos duros, la impresión de los discos duros. Ustedes pueden ver cuántas particiones, cuántos discos duros tengo, qué sistema de archivos tengo aquí. En este caso es el sistema de archivos NTFS manejada por Windows. Puedo aquí manipular esto, puedo tal vez crearme una nueva partición en el espacio libre que tengo disponible, puedo crear una nueva partición, una nueva unidad de tal vez, etc. Entonces aquí es otra de las funciones que puede hacer el sistema operativo. Sistema de comunicaciones, también tenemos la parte de la administración, por ejemplo, de las notificaciones, visor de eventos, donde nos dice cuáles son los problemas que se han ido presentando, se va agregando, se va creando registros
con todas las novedades para que luego nosotros podamos identificar el motivo de algún error, algún problema que se presentó con el sistema operativo en algún dispositivo del equipo. Registros de Windows, por ejemplo, de seguridad. Aquí tengo que ha sido problemas de seguridad, no han habido, están cargándose. No hay cargados este módulo. Pero esto hace referencia a los registros de las actividades de los diferentes componentes. Si es que hay alguna anomalía, se registra aquí, tipo bitácora, para poder detectar o buscar cuál es la causa del problema. ¿Ya? Esta parte es bastante teórica, luego ya iremos haciendo algunos temas prácticos que se van relacionados con la materia de arquitectura de computadoras que vamos a ir complementando. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Ya se me han ido de clases algunas. Eso sería todo, chicos, por ahora.